Hola, hola, buenas tardes o días, noches, quién sabe a qué hora estarás viendo este video. No diré el nombre de mi canal porque quizás tarde o temprano lo cambié el nombre, pero lo que quiero es aclarar es imágenes, derechos de autor estarán en la descripción. Este fanfic no me pertenece, etcétera, etcétera. Subaru y las 7 estrellas, capítulo 29. Fin del prólogo. Iniciando nuevas vidas. Ya veo, así que por eso no te quería decir la quinta regla, murmuró Alibel mientras encendía su pipa. El humo se elevó en una espiral lenta, tan tranquila que contrastaba con lo inquieto que Subaru se sentía por dentro. Ambos se dirigieron hacia el primer piso, camino a la tercera prueba. Subaru le había contado a Alibel su conversación con Shaula, omitiendo, por supuesto, el beso. No era algo que quisiera profanar revelándolo. Era un deseo de Shaula y él no pensaba faltarle al respeto. Alibel, sin embargo, ya sospechaba algo. La manera en que Shaula evitaba ciertos temas, la forma en que su expresión temblaba cuando hablaban de las reglas, eran detalles que no se le escapaban. Y cuando Shaula le enumeró las reglas, Alibel lo comprendió al instante. Aunque él y Subaru lograron superar la atalaya, el resto jamás podría salir sin romper las normas. Esa fue la razón por la que aconsejó a Subaru que intentara convencer a Shaula para que le dijera la quinta regla. No te sientas culpable, Susan, dijo Alibel, exhalando humo. Sabe bien que Shaula-san preferiría la muerte antes de levantar la mano contra ti o contra las estrellitas por obligación. Lo sé, Subaru bajó la mirada. Pero no puedo evitar pensar que, si no hubiéramos llegado, no. Pensar eso sería faltarle al respeto. En efecto, Alibel sonriendo de lado, al menos hiciste que estos 3 días fueran los más felices de sus 400 años de vida. Subaru presionó la mandíbula. No sabía si sentirse orgulloso o miserable. Interrumpieron su marcha al llegar al segundo piso. Reid estaba tirado como si fuera dueño del lugar, recostado de brazos detrás de la cabeza, moviendo un pie de forma perezosa. Su expresión era puro aburrimiento. Parece que solo ustedes dos van a hacer la siguiente prueba, dijo, bostezando. Una pena. Quería disfrutar un poco más de los pechos de esos bombones que los acompañaban. Eres demasiado fuerte y tenemos poco tiempo, respondió Subaru, sincero y seco. Reid no reaccionó al comentario. Simplemente lo observaré con ese único ojo azul que parecía atravesar más de lo que debía. Tiburoncito, dijo al fin, puedo ver que dudas. No tienes la misma determinación que cuando peleaste conmigo. Subaru se tensó. HK. Todos tenemos nuestras propias luchas, ¿sabes? Intervino Alibel, con calma. Reid ladeó la cabeza, divertido. Puede que tengas un punto, pez grande, pero lo del tiburoncito es por una mujer, ¿verdad? Subaru sintió como se le helaban los dedos. Reid chasqueó la lengua. Esa mirada, me recuerda a esos idiotas que ponen el deber antes que el deseo. El debe. Repitió Subaru. No entiendo una mierda de lo que te pasa, Reid se encogió de hombros, y tampoco me interesa. Pero ya que te di mi permiso para que afrontes la siguiente prueba, recuerda esto. Se incorporó. No era una postura especialmente intimidante, pero aún así el aire parecía tensarse. El dolor es inevitable. El sufrimiento es optativo. No hagas que mis expectativas de ti sean incorrectas, Subaru. Un segundo después, Reid sonó como si nada. Bueno. Supongo que Alibel estará ahí para apoyarte. Subaru y Alibel se miraron. No esperaba escuchar algo tan coherente, salido de la boca del primer santo de la espada. Ni que los llamara por su nombre. Hasta el final no deja de sorprenderme, Reid Astrea, admitió Subaru, medio riendo, medio exhausto. Hasta aquí llegamos, Stick Swinger, añadió Alibel. Al final demostraste ser el mejor. Reid soltó una risita gallarda, casi elegante. Cucucu, soy un buen perdedor, ¿verdad? Mientras Subaru y Alibel ascendían hacia la cima de la torre para reescribir las reglas de la atalaya de Pléyades, el aire cambió. Una presión abrumadora cayó sobre ellos como un peso colosal. Una presencia, viva, antigua y feroz. Escamas azules, brillantes como zafiros bruñidos, se destellaron frente a ellos. Subaru sintió como un escalofrío le recorría la columna. Volcánica, el dragón divino, susurró. Solo pronuncia ese nombre, le agarrotó los músculos. No era miedo, sino algo más profundo. La presión natural de un ser que había sido leyenda antes de que el mundo ni siquiera tuviera memoria. No era timidez, ni nervios. Era como si respirar sin permiso fuera un delito. La mera existencia del dragón real se había adueñado del mundo. Subaru no logró emitir más.
Alibel, a su lado, también guardaba silencio, con los ojos muy abiertos ante la majestuosidad del ser. Las escalas azul profundo brillaban como gemas afiladas. Cada una parecía más cortante que una espada del Tesoro Nacional. Las garras, negras como obsidiana pulida, hundían ligeramente el suelo con cada leve movimiento. Sus ojos dorados, antiguos, insondables, habían observado eras enteras pasar. Dos enormes cuernos blancos coronaban su cabeza, y aun estando inclinado, con las alas plegadas y la cola enrollada, su cuerpo debía medir 15 o 16 metros. Al verlo, Subaru comprendió de inmediato por qué ese piso estaba abierto al cielo. No era una elección arquitectónica, era una necesidad para albergar a Volcánica. Alibel exhaló un susurro. Así que tenías razón, Susan, de algún modo, los tres héroes que se enfrentaron a la bruja estuvieron involucrados en la creación de esta torre. Es curioso, ¿no? Subaru tragó saliva. Pero ahora tenemos que averiguar cómo superar esta prueba. Volcánica continuaba observándolos. No parpadeaba, no respiraba de forma visible, solo miraba. Era como si los ojos dorados quisieran consumirlos. Entonces, su voz retumbó, antigua como una montaña que decide hablar. Tú, desafiante, que has llegado a la cima. Deberás atravesar este primer piso. Subaru y Alibel se quedaron inmóviles. Y Volcánica continuó, solemne. En nombre del antiguo pacto, yo, Volcánica, pondré a prueba la voluntad de quienes llegan a la cima. ¿Qué? Escapó de ambos al mismo tiempo. Subaru levantó la mano, confundido. Eso ya nos lo dijiste antes, ¿no? Yo soy el desafío y tú eres Volcánica-sama, ¿verdad? El dragón no reaccionó. Ni un parpadeo, ni un cambio de postura, nada. Subaru sintió un escalofrío distinto, no de miedo, sino de inquietud. Alibel habló en voz baja, con cautela. ¿Qué crees que está pasando con Dragón-sama, Susan? Tal vez, sin terminar la frase, Subaru dio un paso al frente, luego otro, y otro más. La presión era tan densa que cada movimiento parecía empujar una muralla invisible. Aún así, avanzó hasta quedar lo suficientemente cerca para extender la mano. Con cuidado, tocó las escalas de la pata del dragón divino. Un frío metálico, casi gélido, le quemó los dedos. Está frío. Era el tipo de frío que solo podía provenir de siglos de inmovilidad. No era muerte física, pero la vitalidad de un ser vivo no solo reside en la carne. Entonces, como si fuera un eco atrapado en un ciclo eterno. Tú, desafiante, que has llegado a la cima. Deberás atravesar este primer piso. En nombre del antiguo pacto, yo, Volcánica, pondré a prueba la voluntad de quienes llegan a la cima. Volcánica repitió exactamente las mismas palabras, sin cambiar tono ni inflexión. Era como una estatua que hablaba por inercia. Subaru frunció el ceño. Se hizo demasiado mayor, y se olvidó de la prueba. Alibel no respondió. No hacía falta. Ambos sabían ya cuál era la verdad. No era una muerte física. Era una muerte mental. Una voluntad detenida. Un deber repetir hasta vaciar de significado. El silencio que siguió fue pesado, casi sofocante. Y, aún así, en otro lugar de la atalaya, lejos de la cima y del peso del dragón divino, el aire era distinto. La habitación verde estaba llena de movimiento. La habitación verde estaba llena de risas, fichas de colores y billetes esparcidos sobre la mesa. No vale, eso fue trampa. El banco no se equivoca. Está en las reglas. Shaula, dile algo. Shaula parpadeó, inclinándose sobre el tablero con una expresión exageradamente seria. Shaula no sabe de qué hablan, pero si está escrita en las reglas, entonces es ley absoluta, ¿no? ¿Ves? Protestó una de las estrellitas. Estaban jugando al Monopoly, organizados en dúos, salvo una excepción evidente. Lira. No necesitaba compañera. Tenía una habilidad natural para el comercio que rozaba lo inquietante. Sabía exactamente cuándo comprar, cuándo esperar y cuándo presionar. A cada vuelta, su imperio crecía con una eficiencia despiadada. Shaula hacía equipo con Andrómeda, Amaris con Maya, Spica con Casiopea, Karina con Meili. El tablero era un campo de batalla. Ah, murmuró Shaula, contando billetes con torpeza. Necesitamos sacar 19 para poder comprar esa casilla, si no, Lira-chan se va a quedar con todo ese sector. Andrómeda sonriendo con absoluta confianza. Eso no será un problema. Mi divino ser sacará esos números. ¿Eso existe? Preguntó Meili, cargando la cabeza. Claro que sí, respondió Andrómeda sin dudar. En el instante siguiente, lanzó los dos dados al mismo tiempo. Rodaron, chocaron,
Se detuvieron. Tos. Un murmullo recorrió la mesa. Otra oportunidad, dijo Shaula, juntando las manos como si rezara. Andrómeda volvió a lanzar. 7. Exactamente lo que necesitaban. ¿Sí? Celebró Shaula levantándose de golpe. Lo logramos, Andrómeda. Lyra-chan se quedó sin su propiedad. Lyra chasqueó la lengua, aunque su sonrisa no se desvaneció. Qué lástima, dijo con falsa dulzura. Estaba a un paso de completar el sector. Por el momento, el dominio de Lyra seguía intacto. Su estrategia agresiva estaba dando frutos. Compraba temprano, hipotecaba sin miedo y sabía exactamente cuándo construir hoteles. Shaula y Andrómeda la estaban pasando mal. Si no fuera por la suerte absurda de Andrómeda, habrían quedado en bancarrota hacía 3 rondas. Amaris y Maya tenían 4 propiedades. Karina y Meili, otras 4. Spica y Casiopeia solo poseían 2, pero habían conseguido los 4 ferrocarriles. Casiopeia observaba el tablero en silencio, con los ojos entrecerrados. Su intuición le decía que no importaba quién pareciera ganar ahora. Sin un flujo constante de ingresos, cualquiera podía quebrar en cualquier momento. Solo tenían que evitar caer en los hoteles de Lyra. Solo eso. Es una pena que hayas comprado ese terreno, Andrómeda, comentó Lyra, apoyando el mentón en la mano. Justo ese. ¿Qué te parece si hacemos negocios? Andrómeda se irguió de inmediato, protegiendo sus propiedades con ambos brazos. Ni lo pienses, Lyra. Si te doy ese terreno, la tía Shaula seguro que cometerá algún error terrible, y mi divino será perderá. Oye, protestó Shaula. ¿Qué clase de imagen tienes de mí? Una muy realista. Las estrellitas se estallaron en risas. Shaula también rió, pero por un segundo, mientras miraba el tablero, su sonrisa se suavizó. Propiedades, intercambios, riesgos. Reglas sobre reglas. Era curiosa. Este juego tenía más normas que la atalaya de las Pléyades. Muchísimas más. Y, aún así, no la oprimían. No la ataban. No la obligaban a repetir un deber eterno. Al contrario, la hacían sentir libre. Así que esto es jugar con estrategia, pensó, mirando de reojo a Lyra, que calculaba su siguiente movimiento como una pequeña comerciante nata. Qué complejas podían ser las decisiones humanas cuando no estaban dictadas por un destino fijo. Seguro que el maestro estaba peleando ahora mismo contra ese dragón aburrido. Shaula estaba convencida de ello. Si su teoría era correcta, y estaba segura de que lo era, porque el maestro nunca se equivocaba, Subaru estaría avanzando incluso cuando el mundo parecía detenido. Ah, maestro. Su mente, traicionera, volvió a ese recuerdo. Al beso. Sintió un calor suave subirle a las mejillas. Debí ser más atrevida con mi deseo, pensó, apretando los dados entre las manos. Pero lo más probable era que el maestro se hubiera echado atrás. Y aún así, recordó cómo, después, él también se había sonrojado. Igual que ella. Ese detalle era suficiente para que su pecho se apretara de felicidad. Si alguien le preguntaría si haber pasado 400 años sola había valido la pena por este momento. Shaula respondería sin dudarlo. 1000 veces que sí. Porque había obtenido aunque fuera una pizca del cariño y del amor que tanto había anhelado de su maestro. Aunque, si era honesta consigo misma. Le habría gustado tener un mini maestro o una mini Shaula corriendo por ahí. Sobre todo porque su maestro tenía 7 hijas maravillosas. Y pensar en eso. No le dolía. La hacía sonreír. Mientras Shaula aún flotaba en sus pensamientos, Amaris tomó los dados con cuidado. Era su turno. Los lanzaron una vez, y antes de que el resultado terminara de asentarse, levantaron la vista hacia Shaula. Tía Shaula, dijo con esa voz suave que siempre parecía esconder una risa. Tengo una pregunta, algo que he estado pensando desde hace tiempo. Shaula parpadeó, como si regresara al mundo real de golpe. Y entonces irritante. Por supuesto, Amaris-chan. Respondió con entusiasmo. ¿Cuál será tu maravillosa pregunta? Después de todo, cada palabra de las hijas del maestro es digna de ser escuchada con total devoción. Amaris dejó escapar una pequeña risa ante la respuesta tan exagerada y tan Shaula. Imaginamos un caso hipotético, comenzó. Que, por alguna razón, existe una persona que debería ser importante para tu vida. Y que, en teoría, tú también deberías ser importante para esa persona. Pero que, por caprichos del destino, la palabra salió con un peso distinto, terminaron separándose. Las fichas dejaron de moverse. Los dados quedaron quietos. Si tuvieras la oportunidad de conocerla, continuó Amaris, ¿lo harías?
Las hermanas de Amaris intercambiaron miradas. No hubo sorpresa, pero sí entendimiento. Era un tema delicado, uno que todas habían pensado, aunque ninguna lo hubiera dicho en voz alta hasta ahora. Amaris, siempre tan optimista, sentía un nudo en el pecho. Le aterraba la idea de que su madre pudiera mirarla con confusión, o peor aún, con indiferencia. Amaba un Subaru. Amaba a Meryl ya tibia, su Soka-san. Pero no podía negar que aquella posibilidad le dolía. Spica compartía ese miedo en silencio. Desde su punto de vista, todas sus hermanas eran especiales, únicas, mientras que ella se veía a sí misma como alguien normal. Sabía que su familia la amaba tal como era, pero no podía evitar preguntarse si, al conocer a su madre, esto pensaría que no era suficiente, que no era digna. Andrómeda, en cambio, vio el asunto desde otro ángulo. Ella no se preguntaba si su madre la aprobaría, sino si ella aprobaría a su madre. Tenía un padre increíble. Y eso hacía que sus estándares fueran altos, quizás demasiado. Casiopeia no sentía miedo, pero sí nerviosismo. Si su madre la aceptara o no, no cambiaría el vínculo que tenía con Subaru. Eso era un hecho. Pero aún así, la incertidumbre estaba ahí. Karina era la más difícil de leer. Si le preguntaban si quería conocer a su madre, su respuesta honesta era, no lo sé. Sabía que su existencia era especial. Y agradecía profundamente a la familia que le había tocado. Quizás, en otro entorno, la habrían tratado como algo extraño, imponiéndole expectativas de que ella no quería cargar. Si su madre la rechazaba por cómo era, no le importaría. Esa es la definición. Pero si la rechazaba por cómo había nacido, eso sí dolería. Aunque jamás dejaría a su familia. Jamás. Maya, la más serena, sentía el conflicto con mayor profundidad. Para su madre, ella sería una extraña. Y si se confirmaba el lazo de sangre, temía su reacción. Su padre era demasiado maravilloso para este mundo. ¿Quién criaría a 7 bebés en una situación tan precaria, sin conocer la cultura ni los peligros de ese lugar? Un milagro. Eso era Subaru. Y aunque él siempre decía que lo hacía por ellas. Maya no podía evitar pensar que quizás conocer a su madre podría herirlo, aunque fuera un poco. Y no quería eso. Lyra, en cambio, permanecía tranquila. Estaba satisfecho. Tenía el amor de Meryl y Tibia, el de sus hermanas. El de Otto, Alibel y Tía. Incluso, de alguna forma, el de Shaula y Elsa. Para ella, Meili era casi una hermana mayor. Y, sobre todo, tenía a su padre. A sus ojos, Subaru Natsuki era insuperable. Lyra sabía que era la más codiciosa de las 7, y no le molestaba. Pero en cuanto al amor, no sentí que necesitara más. Su postura respecto a su madre era simple. Si la aceptara o no, no cambiaría gran cosa. Lo único que realmente le preocupaba era otra cosa. Que alguien pudiera usar esa información para hacerle daño a su padre. Por eso, seguía pensando, calculando, como siempre. Después de unos segundos, Shaula, que aún conservaba su sonrisa jovial y esa actitud despreocupada tan suya, respondió. Si fuera ese el caso, dijo inclinando un poco la cabeza, lo único que podría decirte, Amaris-chan, es esto. Pase lo que pase, tú ya eres una persona increíble. Ante mis ojos, eres completa tal como eres. Shaula habló sin titubeos, como si esa respuesta hubiera estado clara desde el principio. Ese encuentro hipotético no debería servir para que alguien más decida quién eres, continuó. Solo para buscar respuestas. Nada más. Las estrellitas y Meili miraron fijamente a Shaula, sorprendidas. No solo por la respuesta, sino por el tono. Había algo distinto en ella, algo casi serio, que no esperaban escuchar. Meili, que había seguido la conversación con atención, frunció levemente el ceño antes de hablar. Entonces, dijo, si esa persona no define quién eres, y si pensar en eso te da miedo o te hace sentir rara, ¿no estaría bien simplemente no hacerlo? Hizo una pequeña pausa, buscando las palabras. Quiero decir, añadió, Elsa siempre dice que hay que vivir cada día lo mejor posible. Si estoy pensando en y si te hace sentir mal, ¿no va un poco en contra de eso? Su voz era sencilla, honesta. No había juicio, solo curiosidad. Shaula parpadeó una vez, y luego escuchando con un poco más de suavidad. En eso coincidió con la mordedora de tobillos, respondió con naturalidad. No es algo que tengas que hacer. Pero entonces, su mirada se desvió un instante, como si recordara algo muy específico. Aún así, si quieres mi consejo, continuó, no tengas miedo de intentarlo. Hubo una breve pausa. Porque el verdadero peso, dijo, recordando cómo le había pedido aquel beso a Subaru, no es el rechazo, sino no haberlo hecho cuando sentías que debías hacerlo.
En otro extremo de la habitación verde, lejos del bullicio del Monopoly y de las risas de Shaula con las estrellitas y Meili, el ambiente era completamente distinto. Meryl, Tibia, Elsa, Tía, Otto y Beatrice permanecían reunidos en silencio. La espera por el resultado de la prueba de Subaru y Alibel hacía que el aire se sintiera pesado, casi sofocante. Elsa, recostada con evidente aburrimiento y una pizca de frustración, fue la primera en romper el silencio. Y bien, comentó con desinterés fingido. Al parecer, Subaru-san no logró cumplir su objetivo al llegar a esta torre. Es irónico, ¿no? Iba a ser la primera persona en conquistar la atalaya en 400 años, considerando que quería conocer al sabio. Sus ojos se entrecerraron levemente. Esto está relacionado con las estrellitas, ¿verdad? El ambiente se tensó de inmediato. La frialdad que recorrió la sala provenía de Tía. No te incumbe, respondió con voz firme. Solo sigues a Susan porque él te ayudará a liberarte de aquello que te atormentaba, a ti y a Meili-chan. No hables de asuntos que no te conciernen. Elsa no se ofendió. Al contrario, irritante con calma. Puede que sea cierto, admitió. Pero he pasado tiempo con sus hijas. Y sería cruel de mi parte no interesarme, o encariñarme con ellas. Miró de reojo hacia donde se escuchaban risas lejanas. Además, Meili sonríe más desde que estamos aquí. ¿No es natural querer proteger esa sonrisa? Otto caraspeó suavemente. Tía Sama, no creo que esté mintiendo. Tía chasqueó la lengua, dudosa, pero terminó aceptando sus palabras a regañadientes. Después de todo, Otto había demostrado ser más que competente como primer ministro de Cepiria. Su habilidad para leer intenciones no tenía nada que envidiarle a la de Alibel. Meryl dio un paso al frente. Entonces dime, Elsa, preguntó con seriedad. ¿Qué es lo que sabes sobre Subaru y las estrellitas? Elsa cruzó los brazos. Sé que Subaru-san quiere matar a Capella. Y que lo hará con su propia espada. También intuyo que este viaje a la atalaya está relacionado con la salud de las niñas. Se encogió de hombros. Después de todo, no las arriesgaría solo para despistar sospechas, como nos explicamos en la mesa. Tibia tomó la palabra, con el rostro más serio que de costumbre. Hace un par de años, Capella casi secuestra a Subaru. Gracias a la intervención de Alibel y Tía, logró salir con vida. Hizo una breve pausa. En cuanto a las estrellitas, no revelaré detalles. Pero sí, su condición es delicada. Una de las opciones que teorizamos para curarlas es contactar al sabio, obtener la sangre del dragón divino de Lugúnica, o, en el peor de los casos, aprovechar la recuperación milagrosa y tenebrosa de Capella. Elsa frunció el ceño. Si esas eran las únicas opciones, entonces la situación debía ser grave. Eso no significa, dijo lentamente, que, si hipotéticamente Subaru-san se enfrenta a Volcánica en la tercera prueba, pueda conseguir esa sangre milagrosa. Otto asiente. Pensé en lo mismo. Pero por alguna razón, creo que Subaru también lo demostró, y lo descartó. Suspiró. Hacerle semejante daño al dragón divino podría provocar un incidente internacional entre Cepiria y Lugúnica. No olviden que es el rey de una nación. Cada acción tiene consecuencias. Pero si logra hacerle sangrar lo suficiente y luego lo sana, intervino Tía. ¿No estaría el problema resuelto? Tibia negó con la cabeza. Están olvidando algo importante. Se están enfrentando a un ser que está a la altura de Rey de Astrea. El silencio cayó como un golpe. Todos recordaban aquella diferencia abismal. Rey no era simplemente fuerte. Era una fuerza de la naturaleza, algo que no debía existir. Y solo Subaru y Alibel, continuó Tibia, que ni siquiera están al 100%, van a enfrentarlo sin apoyo. Las ilusiones de todos se enfriaron al instante. Beatrice habló entonces, con su habitual tono serio. Incluso si hipotéticamente lograran herir a Volcánica, no serviría de nada, supongo. Otto parpadeó. ¿A qué se refiere, Beatrice-sama? La sangre divina del dragón, respondió, solo se concede en los últimos latidos del dragón divino, como muestra de pacto y confianza entre humano y dragón. Está escrito en los textos de Echidna, la bruja de la codicia, en la biblioteca prohibida. Tía apretó los puños. Así que, la sangre divina solo está disponible para el futuro gobernante. Elsa suspiró lentamente. Entonces, ¿qué hará Subaru, considerando este fracaso? Otto respondió sin dudar. Apoyaremos a una candidata al trono a cambio de la sangre divina. Hizo una pausa. O, en el peor de los casos, buscaremos a Capella e intentaremos robarle su poder para ayudar a las estrellitas. Elsa guardó silencio unos segundos. Luego, con voz baja y sincera, dijo. Ya veo.
Sinceramente, espero que lo logre. Sus ojos se oscurecieron. Esa cosa no merece vivir. Parte 2. Habían pasado cerca de 10 minutos. 10 minutos desde que comprendieron que el dragón divino no cooperaría. La mente de Volcánica estaba dañada. No ausente, no dormida, sino atrapada en un bucle. Respondía, hablaba, atacaba. Pero solo dentro de los márgenes de un deber que ya no recordaba por qué existía. Tras varios intentos infructuosos de diálogo, Subaru fue quien propuso avanzar hacia el pilar que se alzaba en el centro de la sala. Tal vez allí se escondía la clave de la tercera prueba. Fue un error. El instante en que intentó rodear el enorme cuerpo del dragón, el aire se comprimió. Un impacto invisible se dirigió directamente a su cabeza. Eres Shamak. El hechizo surgió por puro instinto. La distorsión oscura detuvo el golpe a menos de una palma de su rostro, y Subaru sintió como el viento residual le arrancaba el aliento. No hizo falta decirlo en voz alta. Aunque su mente estuviera deteriorada, Volcánica no permitiría que se acercaran a ese pilar. En los minutos siguientes, él y Alibell intentaron todo lo que estaba a su alcance. Desplazamientos rápidos, fintas, ataques de distracción, rutas indirectas. Nada funcionó. A pesar de su tamaño colosal, el dragón divino era rápido. Más aún, era adaptable. Cada estrategia que Alibell ejecutaba era respondida con una precisión inquietante. Cada intento de Subaru de abrir un hueco era sellado antes de completarse. Y entonces, Subaru cometió otro error. Cuarteto Ul quería medirlo. Quería comprobar si, además de fuerza y velocidad, Volcánica poseía capacidad ofensiva real. Se arrepintió de inmediato. El maná de la atmósfera comenzó a concentrarse alrededor del dragón de forma antinatural. El aire vibró. Rugió. No fue un ataque físico. Fue un rugido hecho de maná condensado, que desintegró el hechizo antes de que éste pudiera formarse por completo. Urshamak, rango total. Subaru extendiendo el hechizo al máximo, cubriéndolos a ambos. Si no lo hubiera hecho, no terminó el pensamiento. No quería imaginarlo. Cuando el polvo se disipó, comprendió el patrón. Volcánica solo se volvía agresivo cuando percibía peligro real. O cuando se acercaban demasiado al pilar. Así que, murmuró, este es el juego. Sus reservas de mana estaban en rojo. Alibell aún no podía invocar clones. No podría permitirse errores. Tú, que has llegado a la cima de la torre, entonó Volcánica, con la misma voz hueca de antes. Avanza por el primer piso, todopoderoso peticionario. Después de casi matarlos, repitió exactamente la misma frase. Subaru lo entendió entonces. La tercera prueba no era fuerza. No era ingenioso. Era voluntad. Y en ese momento, su voluntad no estaba intacta. Un dolor punzante atravesaba su hombro izquierdo, recuerdo de un ataque que había esquivado por centímetros. Pero eso no era lo que lo distraía. Lo que lo sacaba de balance era Shaula. Si superaban esta prueba. Si avanzaban, ¿no estaría vendiendo su destino sin siquiera preguntarle? Maldita mar, pensó. Mientras tanto, Alibell se movía. Aprovechando una cortina de humo violeta, avanzó hacia el pilar a velocidades que desafiaban la percepción humana. Entonces, el aire se volvió pesado. Demasiado. Volcánica se impulsó hacia arriba, ignorando a Subaru por completo. El silencio que siguió fue sofocante. Va a usarlo otra vez, advirtió Alibell. Desapareció en un instante. El aliento de dragón se liberó, devastador. Subaru no nos dice Urshamak. No podía. El hechizo que planeaba usar exigía concentración extrema y drenaba mana a una velocidad absurda, más aún cuando se empleaba en movimiento. Con la ayuda de Gaia, Kaze, Akari y Luna, que hacía posible una conexión tan veloz, Subaru voló. No volar como un experto, volar como alguien que se lanza al vacío esperando que el suelo no lo reclame antes. 10 metros lo separaban de la cima. 10 metros y un dragón cuya mente se desmoronaba. No dominaba el arte de volar. Lo había intentado antes. Había fallado antes. Pero usar Murak para ascender era una sentencia de muerte. Confía, susurró, aunque sea esta vez. Aprovechando que Alibell tenía la atención del dragón, Subaru ascendió como un misil. 1 metro. Solo 1 metro. El flujo se cortó. El mana se dispersó. El mundo giró. Cayó en picada. Mientras preparaba un hechizo para amortiguar la caída, lo sintió. Una presencia. En un parpadeo, una garra descendió hacia él. Volcánica había leído su trayectoria con una intuición aterradora. Subaru lo supo. No podía usar Urshamak. No podía cancelar el hechizo actual.
No tenía tiempo. Pensó en Shaula. Pensó en las estrellitas. Pensó que, incluso ahora, estaba avanzando sin mirar atrás. La garra descendió. Y entonces, no hubo impacto. Con una delicadeza absurda para un ser de ese tamaño, Volcánica ajustó el ángulo. No atacó su pecho. Apuntó al polo de su cuerpo. Y lo impulsó. Como si colocara una pieza en su sitio. Subaru alcanzó la cima del pilar. El dragón divino se detuvo. Y por primera vez desde que llegaron, no atacó. Subaru permaneció allí, respirando con dificultad, con el corazón desbocado. Me parece, o su intención fue salvarme, pensó Subaru. La acción del dragón divino había dejado desconcertados tanto a Alibel como al propio Subaru. Aún con la respiración agitada, Subaru alzó la vista, y entonces lo vio. En la cima del pilar central había un monolito. O, para ser más precisos, huellas. Subaru se acercó con cautela. Sobre la superficie lisa del monolito estaban impresas 6 huellas distintas, pertenecientes a hombres y mujeres. Por el tamaño de las palmas y el grosor de los dedos, todas parecían humanas. Separadas, sí, pero dispuestas con intención. No era algo hecho al azar. Si alguien se había tomado la molestia de dejar sus huellas allí arriba, no cabía duda de que esas personas estaban profundamente relacionadas con la atalaya de Pléyades. Y entre ellas, Flugel. Rey. Murmuró Subaru. En el centro del conjunto destacaba una huella de mano. A su lado, otro del mismo tamaño aproximado. Demasiado similar. Subaru sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No, espera. Alzó su mano derecha y la supervisará con detención. ¿Estas huellas, son mías? Frunció el ceño. Era absurdo. No tenía recuerdos de haber estado allí antes. No sentí ninguna familiaridad, ninguna certeza. Y aún así, una de las huellas del monolito parecía corresponder perfectamente con la suya. Durante un instante, Subaru se olvidó por completo de Volcánica. Tragó saliva jadeando, se acercó un paso más al monolito y, para disipar aquella sensación incómoda, extendiendo su mano derecha hacia la huella. Y entonces, tú, desafiante, que has llegado a la cima, resonó la voz profunda. Deberás atravesar este primer piso. HK. Subaru se tensó de inmediato. Volcánica se había acomodado en la cima, observándolo desde lo alto. Pero no había hostilidad. No había presión aplastante. Era como si el dragón divino hubiera decidido, simplemente, mirar. Alibel, aún confundido por la inexplicable acción de Volcánica al salvar a Subaru, logró alcanzarlo y se colocó a su lado. ¿Te encuentras bien, Susan? Así que tú también lograste subir. Sí, estoy bien, pero... Subaru dudó un segundo. ¿Puedes sentirlo? Algo es diferente, ¿no? Alibel cerró los ojos por un instante, afinando sus sentidos. Sí. Antes podía sentir con claridad cómo el dragón Sama intentaba impedirnos llegar aquí. Ahora, abrió los ojos lentamente, no puedo leer sus intenciones. ¿Qué estás haciendo? La voz resonó demasiado cerca. Mientras Subaru y Alibel hablaban entre ellos, la gigantesca figura del dragón divino se inclinó hacia adelante, hasta meter su rostro justo frente a los suyos. Ambos se quedaron paralizados. Literalmente estaba delante de sus ojos. Tan cerca que, si Subaru inclinaba el rostro apenas un poco, su nariz chocaría contra la piel dura, afilada y rugosa como la roca viva. La mera presencia del rostro del dragón a esa distancia era, por sí sola, abrumadora. Subaru tragó saliva. Parece que, recuperó su lucidez. Alibel entrecerró los ojos, analizando aquella mirada dorada. No estaría tan seguro, respondió en voz baja. No percibo lucidez en sus ojos. Volcánica ladeó ligeramente la cabeza, como si esa observación le resultara curiosa. ¿Dónde están Echidna y Rey? Preguntó con naturalidad. Shaula te echará de menos si desapareces sin despedirte. Farsale también. Hagamos algo de ruido, no querrás preocuparlo. Y tampoco a Satella. El aire se volvió pesado. Subaru sintió como su respiración se trababa al escuchar esos nombres, uno tras otro, como si fueran recuerdos sacados de una época que no le pertenecía, y aún así lo rozaban demasiado de cerca. ¿Qué pasa? Preguntó Volcánica. ¿Te molesta algo? Subaru forzó una respuesta antes de que el silencio lo aplastara. No, estoy bien. Gracias por preocuparte por mí. Las palabras salieron solas. Conversar con Volcánica se sentía sospechoso, profundamente antinatural, pero aún así, era mejor que enfrentarse a él como enemigo. Sin embargo, Subaru no podía ignorar los nombres que había escuchado.
Shaula, rey. Farsale, el primer rey de Lúnica. Y sobre todo, Satella. Pronunciado con una cercanía que no encajaba con la historia. Habla, ordenó Volcánica, con voz grave. Habla y dime lo que tienes que decir, y yo disiparé tus dudas, Flugel. Ese nombre. Subaru no respondió. Era la segunda vez que alguien lo confundía con Flugel. Y, una vez más, estaba relacionado con los 3 héroes que sellaron a la bruja de la envidia. Alibel, que compartía el mismo silencio incómodo, formuló una hipótesis en su mente. Una tan desagradable que prefería no verbalizarla. Subaru, en cambio, decidió enfrentarla. ¿Por qué, me confundes con Flugel? Preguntó. ¿Y por qué hablarías de la bruja de la envidia con amabilidad? La bruja de la envidia, Volcánica repitió las palabras. Y entonces, algo cambió. Los ojos dorados del dragón divino se tornaron distantes, como si miraran a través del tiempo. No había ira, no había locura. Había tristeza. Una tristeza tan densa que Subaru sintió como se le erizaba todo el cuerpo. El rostro del dragón seguía ahí, a centímetros del suyo. Por eso captó el cambio con brutal claridad. Y supongo que de inmediato no era algo bueno. Alibel reaccionó al instante. Su instinto de shinobi gritó peligro. Había cometido un error al asumir que Volcánica sufría de simple senilidad. Porque esos ojos estaban llenos de amargura. Flugel, dijo Volcánica con voz baja, viejo amigo, ya no queda tiempo. No puedes salvar a todos. El peso de esas palabras cayó como una sentencia. Debemos evitar que Satella se convierta en la bruja de la envidia. El silencio se volvió insoportable. Subaru. Volcánica bajó ligeramente la cabeza. Ese día, murmuró. Si no hubiéramos vacilado. Si ese día no hubiera vacilado, nadie habría. Deja de ver fantasmas en mí. La voz de Subaru se quedó, rompiendo el aire pesado. Alzó la mirada, con los ojos ardiendo de frustración y algo más profundo. Rabia. Nada de Flugel de soja. Continuó. Y si lo conociera, lo despreciaría por lo que le hizo pasar a Shaula. Sus palabras temblaron apenas al pronunciar ese nombre. Yo soy Natsuki Subaru. Padre de 7 hijas maravillosas. Y. Apretó los dientes sin esperar respuesta, avanzó. Alcanzó el monolito y presionó la mano contra él. Esta vez no hubo resistencia. El impulso fue limpio, directo, sin obstáculos. El impacto sacudió el monolito, y entonces, ¡chas! Su mano encajó perfectamente con la huella grabada en la piedra, como si siempre hubiera estado destinado a ocupar ese lugar. Yo decido quién soy. El cambio fue inmediato. La tristeza en los ojos de Volcánica se diluyó, como tinta arrastrada por el agua. Su mirada se nubló poco a poco, vaciándose de intención, hasta quedar opaca. Ha llegado a la cima de la torre. Ha llegado a la cima de la torre. Caminarás un piso, peticionario del Todopoderoso. Subaru exhaló lentamente. Parece que regresó a su estado anterior. Alibel asintió con cautela. Hiciste lo correcto al presionar tu mano. Probablemente habría peleado con nosotros. Pero respecto a su estado, sí, respondió Subaru. Me precipité un poco. Y aún así, siento algo distinto. No era lo mismo que antes. La primera vez, la voz de Volcánica había surgido del borde del olvido. Esta vez, se sintió como un ritual. Un interrogatorio. Yo, Volcánica, proclamó, cuestiono las aspiraciones de quienes llegan a la cumbre por el antiguo pacto. Esa pregunta. ¿Qué deseas? ¿A qué has venido? Subaru permaneció en silencio. Había demasiadas respuestas. Pensó en Meryl, en Tibia, en Alibel, en Tia, en Otto, en Beatrice, en Meili, en Elsa, en las estrellitas. Y entonces, pensó en Shaula. En su sonrisa exagerada. En 400 años de espera condensados en apenas 3 días. Una culpa espesa le cerró el pecho. Sabía lo que significaba responder a esa pregunta. Sabía lo que su decisión provocaría. Pero aún así, no me importa, interrumpió Volcánica. Tu ambición. Las palabras cayeron como un martillo. Los ojos de Subaru se abrieron de par en par. Entonces habló. Quiero, tragó saliva, que las personas que amo, las personas que aprecio, tengan un final feliz. Sin condiciones añadidas. No pedí excepciones. Pero en su corazón, el nombre de Shaula pesaba como una piedra. Instantáneamente, un viento colosal se desató. El mar de arena fue tragado por el impulso, arrastrado como si nunca hubiera existido. La atalaya de las Pléyades atravesó las nubes y se alzó hacia los cielos. La extraña nube que había envuelto la torre durante siglos se disipó por completo.
La torre quedó expuesta. Y con ella, el precio de ese deseo. Tía Shaula. La voz resonó en la habitación verde antes de que nadie entendiera qué estaba pasando. Shaula ya no estaba de pie. Sus piernas, largas y esbeltas, se deshacían en silencio, convirtiéndose en un polvo negro que caía sin peso, como ceniza que hubiera olvidado cómo flotar. Tía Shaula, por favor, no se vaya, suplicó Amaris, con los ojos inundados de lágrimas. Tío Otto. Tía. ¡Ayuda! Gritó Lira, frenética, incapaz de contener el llanto. La tía Shaula se está disolviendo. Los nombrados apretaron los labios, paralizados, sin saber qué hacer ni qué decir. Beatriz N., la llamada explica con la voz temblorosa. Por favor, ayuda a Shaula. Beatriz adoptó una expresión de profundo dolor. No solo por el sufrimiento de Spica y sus hermanas, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, no sabía qué hacer. La magia curativa que aplicaba era inútil. No había herida que sanar. Los adultos permanecían inmóviles, mientras el cuerpo de Shaula seguía desmoronándose. No comprendían el fenómeno, hasta que Otto y Beatriz llegaron al mismo entendimiento. Las pruebas. Subaru y Alibel debían haber superado la atalaya. Meryl Kaasan. Tibia Kaasan. Exclamó Casiopea, alarmada. Busquen a papá, por favor. Él sabrá qué hacer. Estoy seguro de que esto está relacionado con la tercera prueba, por favor. Incluso con su aguda intuición, Casiopea no pudo hacer más. Las doncellas felinas, tan acostumbradas a actuar con rapidez, esta vez no sabían cómo reaccionar. Elsa dijo Meili con la voz quebrada. Busca a Subaru y Alibel, por favor. Sin perder tiempo, Elsa partió de inmediato. Había sentido como la existencia misma de la atalaya había vibrado momentos antes. Unió las piezas sin dificultad. Subaru y Alibel lo habían logrado. Mientras tanto, Andrómeda y Maya, que permanecían junto a Shaula, de la que solo quedaba ya el torso superior, se acercaron y tomaron sus manos. No puedes irte así, sollozó Andrómeda. Mi ser divino no lo permitirá, por favor, Shaula resiste, pidió Maya. Papá ya va a llegar. Shaula miró a las estrellitas. Sonrió. No una sonrisa alegre, sino una tranquilidad, de las que no esperan respuesta. El maestro conquistó la atalaya, ¿verdad? Nadie respondió. Entonces, fue increíble, como siempre. El polvo ya le había alcanzado la cintura. 400 años, hizo una pausa, como si contara uno a uno. Se sintieron cortos. Beatriz se había acercado aún más, aplicando magia curativa una y otra vez, en vano. El murmullo desesperado de la sala la envolvía, pero Shaula ya casi no podía oír nada. Nos vemos, estrellitas, dijo con suavidad. Amé al maestro mientras lo esperaba. Seguro, nos veremos en otra ocasión. Su voz se volvió apenas un susurro. Hola, maestro, el mundo parecía alejarse. Ahora, te toca esperar a ti. La sonrisa no desapareció. No lo olvides esta vez. Te amo, maestro. El polvo se dispersó. Shaula cumplió finalmente su deber como aprendiz del sabio Flugel, dejando tras de sí lágrimas, silencio, y un vacío imposible de llenar. Cuando Shaula finalmente se disolvió por completo, las estrellitas rompieron en llanto. No fue un sollozo contenido, sino un llanto desgarrador, infantil, incapaz de aceptar la pérdida. Tía, Otto, Meryl y Tibia hicieron todo lo que pudieron para consolarlas, abrazándolas, hablándoles en voz baja, aunque ni ellos mismos sabían qué palabras usar. Meili también estaba triste. Permanecía en silencio, con la mirada fija en el polvo negro que había quedado tras la partida de Shaula. No apartaba los ojos, como si temiera que, al hacerlo, ese último rastro también desapareciera. Entonces, gracias a su protección divina, lo sentí. Había algo más allí. ¿Eh? Del polvo negro surgió un pequeño escorpión rojo. Caminó lentamente, sin agresividad alguna, hasta acercarse a Meili. Trepó con cuidado por su brazo y, con una delicadeza casi impropia de su forma, se acomodó en la palma de su mano. Los presentes no pasaron por alto aquel intercambio. Al parecer, intervino Beatrice, observándolo con atención, esa es una de sus formas. Seguramente esté relacionado con la atalaya. Deberemos esperar a Subaru para que nos lo explique mejor, supongo. Subaru llegó tarde. Lo supo apenas vio los ojos enrojecidos de las estrellitas. Se mordió el labio con fuerza. Demasiada. No dijo nada. Papá, la voz de Amaris se quebró. La tía Shaula, Subaru se arrodilló frente a ella. Perder. Eso fue todo.
Amaris rompió en llanto y se aferró a su pecho. Subaru la abrazó con fuerza, acariciándole la cabeza. Poco a poco, sus hermanas se acercaron también, rodeándolo, como si aquel abrazo fuera lo único que aún las mantenía a salvo. Cuando por fin logró calmarlas un poco, Meili dio un paso al frente. No estoy segura, dijo, levantando la mano, pero este escorpión rojo parece estar ligado a la Onesan. Subaru fijó la mirada en el pequeño escorpión. Durante un segundo, no parpadeó. Ya veo, murmuró, así que regresaste a esa forma, ¿eh? ¿Tiene alguna idea, contratista? Preguntó Tía. La existencia de Shaula estaba ligada a las pruebas, respondió Subaru con seriedad. Al superarlas, su papel llegó a su fin. Karina, que estaba siendo abrazada, alzó el rostro con una expresión cargada de esperanza. No, no hay nada que se pueda hacer. Subaru cerró el puño. Apretó tanto que le dolió. Encontraré la manera de que vuelva a la normalidad. Lo juro. No permitiré que su final sea este. Definitivamente, tendrá su final feliz. Andrómeda, que poco a poco intentaba recomponerse, sabiendo que Shaula estaría triste si las viera así, dio un paso adelante. Padre, nosotras también queremos decirte algo. Subaru encontró en los ojos de las estrellitas una determinación frágil, pero real, y asentada. Entiendo. Mañana las escucharé con gusto. Yo también tengo noticias que darles. Poco después, las estrellitas se quedaron dormidas, agotadas por el llanto. Las acomodé con cuidado en la habitación para que descansen mejor. Meili hizo lo mismo, sin soltar en ningún momento al pequeño escorpión rojo, que permanecía inmóvil en su palma, como si también estuviera esperando. Parte 3. Poco después de que las estrellitas se quedaran dormidas, la habitación verde recuperó una calma frágil, casi artificial. Subaru reunió a los presentes y explicó lo ocurrido en la tercera prueba. Habló del dragón divino volcánica, de la prueba de voluntad, del pilar central y del monolito. Alibel intervino en los momentos necesarios, completando el relato con observaciones tácticas, corrigiendo tiempos, agregando detalles sobre los movimientos del dragón y las dificultades reales del enfrentamiento. Entre ambos construyeron una versión clara, comprensible, sin contradicciones. Pero Subaru omitió algo. No habló de la conversación, no mencionados los nombres pronunciados por Volcánica, no dijo nada sobre Flugel, ni sobre Satella. Ese secreto quedó sellado entre él y Alibel. No era el momento. Decirlo ahora solo sembraría confusión, miedo y preguntas sin respuesta. Y, en ese instante, lo que todos necesitaban no era más incertidumbre, sino estabilidad. Otto fue el primero en darse cuenta. El Subaru que tenía delante hablaba con calma, pero había algo roto en su mirada. Algo que no se decía. Subaru, dijo con cuidado. Si hay algo en lo que podemos ayudarte, no tienes por qué cargar con todo tú solo. Tía ascendió en silencio, cruzándose de brazos. No es una orden, añadió. Es una oferta. Subaru tardó unos segundos en responder. Estaré bien, dijo al final. Solo, necesito pensar. Miró hacia la ventana. Y necesito preparar algo. Un hechizo a gran escala. No quiero que nadie se acerque a la atalaya por un tiempo. ¿Un hechizo? Preguntó Beatrice, frunciendo el ceño. Intentaré replicar el que dejó Flugel, respondió Subaru. No será perfecto, pero debería servir como disuasión. Nadie lo contradijo. Para eso, añadió, necesito estar solo. Concentrado. Otto y Tía intercambiaron una mirada, pero no insistieron. Sabían reconocer cuando alguien necesitaba compañía, y cuando silencio. Así, poco a poco, la habitación se estaba vaciando. Subaru ya tenía el hechizo preparado. No era una simple variación de su Urshamak, sino una versión llevada al límite. Una barrera persistente, silenciosa, diseñada para negar el acceso a la atalaya misma. Con la ayuda de Beatrice, confiaba en poder mantenerse estable. El costo era evidente. Tras activarlo, su capacidad mágica quedaría sellada durante semanas. Tal vez más. Hasta que su mana, libre por completo del ambiente de miasma, pudiera recuperarse. Subaru no lo dudó. Proteger la atalaya ahora significaba proteger lo poco que aún quedaba. Subaru apoyó los codos en la baranda del balcón y alzó la vista. Las estrellas brillaban con la misma claridad que recordaba de Japón. Y aún así, no reconocía ninguna. ¿Lo estoy haciendo bien? La pregunta quedó suspendida en la noche. Seguro papá y mamá ya se resignaron a que fallecí, murmuró. No había amargura en su voz. Solo. Pero al menos, cuando miren el cielo, tal vez encuentren algo de consuelo.
Porque ese siempre había sido su vínculo. Recordó noches de verano. Silencios compartidos. Miradas al cielo sin necesidad de hablar. Se sorprenderían del nuevo yo, y aún más de mis hijas. Sonrió, apenas. Las adorarían. Las llenarían de mimos sin preguntar nada. Imaginó escenas simples. Risas, manos torpes peinando cabellos, voces cálidas llamándolas por su nombre. Seguro se llevarían bien con todos, añadió. Incluso con quienes parecen imposibles de entender al principio. El silencio se volvió a envolverlo. Los extraños. La confesión salió sin fuerza, pero con peso. Y aunque sé que puede ser egoísta, también quisiera que me extrañen. Que no me olviden. Negó con la cabeza lentamente. No, probablemente nunca lo hagan. Puedo entenderlos. Exhaló. Parece que de verdad soy el protagonista de esas novelas que leía. Literalmente reinicié mi vida desde cero en otro mundo. Miró otra vez al cielo. Estoy seguro de que Shaula los habría vuelto locos si la hubieran conocido. El dolor volvió, apretándole el pecho. Pero también sé que se habrían encariñado con ella, si hubieran entendido su historia. Tragó saliva. Incluso me habrían obligado a hacerme responsable del deber que ella cargó sola. Bajó la mirada. Si estuvieran aquí, no me permitirían huir de eso. Giró el rostro. ¿No lo crees? Al girarse, comprendió que no estaba solo. Una figura pequeña avanzó desde la penumbra, sus pasos casi inaudibles. Beatriz se detuvo a su lado. HMPH, no entiendo a qué te refieres con esas divagaciones, supongo, murmuró, impidiendo mirarlo. Subaru ladeó la cabeza, sin mirarla. Oye, ¿sabías que es de mala educación escuchar a escondidas? Dijo con tono ligero. Quizás deberías decirles a las estrellitas que se tomen más tiempo para jugar contigo. Beatriz se tensó visiblemente. No es necesario, supongo. Replicó de inmediato. Solo quería estar en este balcón. Y por pura casualidad te encontré hablando solo aquí, supongo. Entiendo, respondió Subaru sin presionarla. El silencio se extiende. No era incómodo, solo pesado. ¿Cómo te sientes? Preguntó Beatriz al final. Subaru apoyó los antebrazos en la baranda. No estoy bien, admitió. La partida de Shaula duele. Mucho. Hizo una breve pausa. Pero me prometí a mí mismo, ya todos, que la devolveré a su forma original. Lucharé para que tenga el final que merece. Beatriz lo observó de reojo. Ya veo, dijo. Betty esperaba que te desmoronaras y lloraras, y que en su infinita bondad tuviera que consolarte, supongo. Subaru se llevó una mano al pecho de forma exagerada. Al menos sé que te preocupas por esta pobre alma, sonrió. Sabía que en el fondo me quieres y te importa lo suficiente como para imaginar algo así. No exageres, supongo, refunfuñó Beatrice, con las mejillas ligeramente rojas. Subaru volvió a mirar el cielo. ¿Sabes? A veces pienso que, si no hubiera venido aquí, Shaula seguiría existiendo. Su voz se volvió más baja. Sé que mis acciones, aunque indirectamente, terminaron con su ser. Cerró los ojos un instante. Pero no me arrepiento. Porque estoy seguro de que fue más feliz en esos 3 días, que en los 400 años que pasó sola. Beatriz abrió levemente los ojos. ¿De verdad? Preguntó con cuidado, consciente de lo familiar que sonaba aquella situación. Tal vez fue breve, continuó Subaru. Demasiado breve. Sonrió con tristeza. Sé que Shaula se fue feliz. A veces podemos pasar años enteros sin vivir de verdad, y, de pronto, toda una vida se concentra en un solo instante. Para Shaula, ese instante fue real. Beatriz apretó los labios. ¿Y qué pasa con la otra persona? Preguntó. Con el dolor que deja su partida. Subaru no respondió de inmediato. Duele, admitió. Aunque haya sido breve. Si duele, es porque hubo recuerdos que valieron la pena. Mientras esos recuerdos existen, su vida no desaparece. Permanece a través de nosotros. Beatriz no respondió. Apretó ligeramente el borde de su vestido. Y bien, dijo Subaru tras un momento. ¿Disfrutaste del viaje? Beatriz apartó la mirada. No fue aburrido, supongo. ¿Qué tsundere? Sonrió Subaru. HMPH. Qué grosero, supongo. Betty sabe perfectamente lo que significa esa palabra. Subaru soltó una breve risa y luego preguntó, con más calma. ¿Y ahora, qué piensas hacer? Ambos sabían la respuesta. El contrato de Beatriz solo existía para acompañarlo a la atalaya. Una vez cumplida, Beatriz presionó el dobladillo de su vestido.
Supongo que, volveré a la biblioteca prohibida, de hecho. Intentó sonar indiferente. No lo logró. Subaru la observará con atención. Creo que ya te lo dije antes, pero lo repetiré, dijo con suavidad. Beatrice, hay algo en lo que puedas ayudarte. Sabes que te considero una amiga especial, ¿verdad? Los dedos de Beatrice se tensaron con fuerza. No respondí de inmediato. Sabía que la respuesta que recibiría sería negativa. Pero ya no podía seguir conteniéndose. No después de haber vivido días distintos. No después de haber conocido afecto. Subaru. ¿Eres tú, esa persona? Subaru no respondió al instante. Sabía que esa pregunta definiría algo importante entre ellos. Beatrice estaba mostrando una vulnerabilidad que normalmente se esconde tras la arrogancia y el sarcasmo. Beatrice, dijo al fin. ¿Puedes decirme qué esperas de esa persona? Ella no esperaba esa respuesta. Inconscientemente, la esperanza se convirtió en prender, aunque sabía que era peligroso. Betty tiene un contrato con su madre, confesó. Hace 400 años. Madre le ordenó esperar en la biblioteca prohibida, dijo que esa persona llegaría y la liberación. Subaru escuchó sin interrumpir. Las lágrimas comenzaron a acumularse en los ojos de Beatrice. Y durante esos 400 años, nadie vino. Estuve sola durante siglos, dijo Beatrice en voz baja. No fue la espera lo que me rompió, fue darme cuenta de que nadie venía. Betty ya no quiere ser fuerte si eso significa seguir sola. Su voz se quebró. Una parte de mí deseó que tú fueras esa persona, pero es imposible. Mi contrato establece que no puede estar ligado a otros espíritus, y tú tienes 7. Aún así, la tonta de Betty se ilusionó. Levantó el rostro, empapado en lágrimas. Por favor, 10 centavos algo. Dime que eres esa persona, aunque nunca lo seas. Aunque nunca podamos formalizar un contrato, Subaru respiró hondo. Tienes razón, Beatrice, dijo con firmeza. No soy esa persona. Beatrice cerró los ojos, aceptando la verdad. Dio un paso atrás, dispuesta a marcharse. Entonces Subaru tomó su muñeca con delicadeza. Pero incluso si existiera la posibilidad, me negaría a hacerlo, continuó. Porque nadie debería salvarte por obligación. Mereces que alguien te elija todos los días. Entonces ¿quién? Susurró ella. Betty está cansada. Llegas tú, me haces acompañarte a la atalaya, le das color a mis días. Me haces encariñarme con gente que tarde o temprano se irá. Su voz tembló. No quiero ser como tú, soportando la pérdida de quienes amas. Betty no es tan fuerte. Subaru deslizó los dedos y limpió con cuidado sus lágrimas. Beatrice, dijo con un tono cálido, casi paternal, merece ser feliz. Ya te lo respondí antes, pero lo diré otra vez. Volvería a hacer todo esto sin dudarlo. Ella lo miró. Conocí a personas que dejaron huella en mi vida, aunque haya sido breve. Mis hijas quizás algún día se vayan, y si murieran por su maldición, me destruiría. Pero si me preguntaras si volvería a criarlas y amarlas, sabiendo ese final, sonrió con tristeza. Diría que sí. Porque el miedo a perder no puede impedirnos amar hoy. El dolor de la despedida nunca será mayor que el vacío de no haber amado. Beatrice no se resistió cuando Subaru la rodeó con los brazos. No era un contrato. No era una promesa eterna. Era simplemente alguien que no se iba en ese momento. Beatrice, susurró. Quizás yo no sea esa persona, pero tú tienes el poder de decidir quién puede serlo. Un contrato no es una cadena para una vida miserable. Es un vínculo para apoyarse y caminar juntos. La voz de Beatrice llegó amortiguada desde su pecho. Pero, ¿y si Betty vuelve a estar sola cuando regresa a la biblioteca? Entonces no regreses, respondió Subaru sin dudar. Ven con nosotros. Encuentra un contratista digno de ti. Independientemente de si soy tu contratista o no, eres alguien a quien valoro. Sonrió. ¿Quién sabe? Tal vez una de mis hijas termine siendo de tu agrado. El silencio que siguió fue cómodo. Subaru le dio suaves palmadas en la cabeza. Al final, Beatrice se separó y dijo, con una voz completamente sincera. Gracias, por no mentirle a Betty. No hay de qué, Beatrice. Recordando la maldición de las estrellitas, ella añadió. ¿Y qué piensas hacer con la maldición? Solo te queda capturar a Capella, o apoyar a una candidata de sangre real. Subaru miró al cielo. Mañana lo revelaré, Beatriz. Probablemente, sorprenda a todos. Parte 4. La mañana siguiente llegó sin ceremonia, pero la quietud que la acompañaba era antinatural. Nadie habló. Nadie respiraba con normalidad. Frente a ellos, ocupando el espacio como si siempre hubiera pertenecido allí, estaba Volcánica.
Las estrellitas se aferraron unas a otras. Meili dio medio paso atrás. No era miedo puro, sino esa presión instintiva que se siente al estar frente a algo que no debería existir tan cerca. Los adultos lo entendieron de inmediato. No estaban ante una bestia, sino ante una leyenda viva. Supongo que fuiste imprudente con ese lobo, de hecho, murmuró Beatrice, cruzándose de brazos. Su tono era el mismo de siempre, pero algo había cambiado. Alibel y Tía lo notaron de inmediato. El espíritu Jin se mostró apenas más cercano, apenas más honesto. No te preocupes, Beako, respondió Subaru con naturalidad. Volcánica fue amable con nosotros, ¿verdad, Alsan? Alibel se acercó con sobriedad. Para lo que podía demostrar, sí. Fue sorprendentemente permisivo. Ese detalle no pasó desapercibido. Subaru había llamado a Beatrice por un nuevo apodo, y ella no lo corrigió. Entonces, intervino Tía, ¿cuál es nuestro objetivo aquí? Subaru inhaló espacio antes de responder. Con la ayuda de Beako puedo preparar un hechizo para impedir que cualquiera se acerque a la atalaya, explicó. No será tan absoluto como el del sabio Flugel, no puedo distorsionar todo el mar de arena. Su voz se endureció apenas al mencionar ese nombre. Pero funcionará. Aunque, miró alrededor, debemos ser cuidadosos. Siempre existe la posibilidad de que alguien lo intente. Otto frunció el ceño. Y por eso viniste a ver a quien ha protegido esta torre todo este tiempo. Exacto, asintió Subaru. Aunque no recuerdes mucho, Volcánica aún tiene grabado su deber. Subaru dio un paso al frente. Volcánica. Si existe alguna forma de permitir que yo o mis allegados entremos a la atalaya sin enfrentarnos a ti, por favor, concédenosla. Volcánica no respondió. El silencio se estiró, incómodo, pesado, hasta que algunos comenzaron a preguntarse si el dragón ni siquiera había entendido. Entonces, con un movimiento lento, deliberado, Volcánica alzó una de sus garras. El sonido fue seco. Un fragmento de su propia garra se desprendió, y cayó en la mano de Subaru. Nadie habló. No hacía falta. Era un reconocimiento. Un permiso. Otto exhaló con incredulidad. Sinceramente, ya no sé qué esperar de ti. Subaru sonrió con cansancio. Con esto, y con mi hechizo, la atalaya estará a salva. Entonces, Meryl inclinó la cabeza, ¿qué sigue ahora? Conquistamos la atalaya y volvemos a Cepiria, ¿no? Añadió. Subaru negó. Yo me quedaré un poco más en Lúnica. ¿Aún queda algo por hacer aquí? Preguntó Tibia. Otto suspiró. La selección real, ¿verdad? Supongo que decidirás a qué candidato apoyar. ¿De verdad ayudarás a una candidata, padre? Preguntó Amaris, sorprendida. La que reciba tu apoyo será la próxima reina, añadió Andrómeda con seriedad. Como se esperaba, comentó Lyra con una sonrisa. Nuestro padre formando lazos con la futura gobernante. Entonces, Karina dio un paso adelante, ¿a quién apoyaremos? Antes de que Subaru pudiera responder, espera. Maya alzó la voz. Karina olvidaste algo importante. ¿Eh? Casiopeia respiró hondo. Puede que no sea el momento, pero hay algo que queremos decirte, papá. El ambiente se tensó. ¿Y qué es? Preguntó Subaru con suavidad. Estamos preparados para conocer a nuestras madres. Casiopeia no levantó la voz. No hizo falta. La frase cayó como una piedra en el agua. Nadie respondió de inmediato. El silencio fue total. Fue idea de la tía Shaula, añadió Spica, con la voz temblorosa. Nos dio el valor. No importa lo que ellas piensen de nosotras, somos hijas de Natsuki Subaru. No dejaremos que el miedo decida por nosotras. Subaru cerró los ojos. No fue una pausa larga. Pero sí una honesta. Entiendo, dijo al fin. No me opondré. Luego, sonrió. Pero antes, también tengo un anuncio que hacer. Subaru metió la mano en su bolsillo. El leve tintinear metálico hizo que todos prestaran atención. Cuando sacó la insignia, no la alzó de inmediato. Primero habló. Mi nombre es Natsuki Subaru. Su voz no fue alta, pero atravesó el aire con claridad. Rey de Céfira. Algunos contuvieron la respiración. Padre de 7 hijas maravillosas, sus ojos se desviaron hacia ellas, y por un instante, el título de rey pareció quedar en un segundo plano. Amigo de Alibel, el mejor ninja del mundo. Una sonrisa gradeada, cargada de confianza, acompañó esas palabras. Contratista de 6 verdaderos espíritus, y del gran espíritu del viento, Zavestia. La mención arrancó murmullos contenidos. Amigo del gran espíritu del yin, Beatriz.
Esta vez no miró al frente. La miró a ella, no como un espíritu. Como alguien importante. Aliado de doncellas felinas. Amigo de un comerciante que es competente a pesar de su amor por el licor. Mentor de una asesina que intenta cambiar su destino. Y hermano mayor de una domadora de bestias. Cada frase caía como una pieza más de un rompecabezas imposible. Entonces hizo una pausa más larga. Maestro de Shaula. Ese nombre no necesitaba explicación. El silencio se volvió denso. Subaru alzó la mirada, y por primera vez desde que comenzó a hablar, su expresión se volvió firme. Conquistador de la atalaya de las Pléyades. El peso de la historia se hizo presente. La insignia brilló entre sus dedos. Sí, sonrió. No con arrogancia, sino con determinación. Candidato al trono de Lúnica.